Bienvenidos a Hora Cero, un programa de análisis político sobre los grandes temas nacionales y mundiales desde la perspectiva periodística, sin ambajes, en nuestro canal RTW24 y que además se reproduce en Canal TV Digital y OnePlus. A propósito, agradecemos a quienes nos siguen a través de la sintonía de YouTube RTW24, TikTok @RTW24EC, Canal 14 en Stream, 14 en CNT y 14 en Claro. Saludamos además a nuestros televidentes que viven en el exterior, a nuestros migrantes, a los que están en Estados Unidos, en Europa y en todo el mundo. Y a propósito, también queremos decirles que muy pronto estrenaremos un programa exclusivamente dedicado a ustedes, los migrantes. Bien, hoy tendremos 3 entrevistados. Vamos a conversar con el economista Rafael Correa, el expresidente, también al analista político Osvaldo Moreno y al candidato a la Asamblea Raúl Chávez. Iniciamos y saludamos ya vía Zoom con el economista Rafael Correa, el expresidente de la República. Gracias por su tiempo, economista. Tenemos 30 minutos para esta entrevista y le quisiera prevenir y pedir que para agilitar la mayor cantidad de temas que podamos abordar, tratemos de hacerlo en el menor tiempo posible cada respuesta para que podamos ir con rapidez con diferentes temas que le preocupan, por supuesto, a nuestro país. Gracias por estar aquí. Buen día y buenas tardes por allá. Ya se tomó la mitad del tiempo de la entrevista, bueno, un abrazo. Hay que saludar a nuestros migrantes. Gracias por esta oportunidad. A través de esta radio, de esta plataforma, veo que tienen alcance mundial, así que un abrazo a Guaya, un abrazo a todo el Ecuador y un abrazo a nuestros migrantes alrededor del planeta. Y siempre nuestros migrantes tendrán nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra admiración. Bien, economista, ¿está consciente que si gana Luisa González, la izquierda vuelve al poder, en donde por supuesto usted tendrá un protagonismo, así sea como asesor, que es indudable, pero también podría ocurrir que pierdan y sería una tercera vez en seguidilla, lo que haría pues o lograría que la izquierda y en su caso su movimiento, su partido, se debilite al extremo? ¿Está consciente de lo que se juega este domingo? Yo no me juego nada, yo soy un tipo feliz que me ha realizado en la vida y sé que la historia sabrá poner las cosas en su lugar, por supuesto. Para mí mi patria es un proyecto vital que se juega el futuro del Ecuador. Está destrozado el país, que un año es muy poco. Miren lo que yo hice en un año, es suficiente para ver la dirección, la capacidad, la visión de un gobierno. Y este es un desastre, cada día estamos peor. Entonces ya depende del pueblo ecuatoriano. Nos jugamos aquí nuestro futuro, su futuro, no el mío. En todo caso, si gana Luisa, de todos modos tendrá las manos atadas, porque Corte Constitucional, autoridades electorales, superintendencias, Contraloría, Procuraduría Fiscal, todo está tomado de Trujillo. Así que yo creo una personal que habría que ir a una asamblea constituyente, no para reformar la Constitución, sino para depurar toda esa autoridad de control que están bajo el mando de Novoa o el mando de la partidocracia y con los peores. En algunas entrevistas usted ha mencionado que está seguro de ganar en las urnas, pero hay que ver si le dejan ganar. ¿Usted está acusando desde ya de que puede haber un fraude electoral? Más que acusarlo, estoy presentando una hipótesis bastante plausible de que haga fraude, porque por ejemplo... ¿Ah? ¿En base a qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa Para empezar, que este señor, la campaña de la última semana que va a dar una sola vuelta, cuando los encuestas dicen todo lo contrario, si alguien puede ganar una sola vuelta es Luisa. Entonces están creando un framing, un marco, una narrativa, ¿no? Para decir que van a dar una sola vuelta, cuando es falso. ¿Qué quiere decir? Que van a hacer fraude. Por otro lado, es evidente que las autoridades electorales están sometidas a Novoa, su rol vergonzoso. El hermano de la presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaín, es cónsul de Novoa en Queens, ¿no? Lo que ha hecho el Tribunal Contencioso Electoral con la Liga Azul y todo eso. La Corte Constitucional es evidente que está sometida a Novoa, sacando más y tarde sentencias de obvias de inconstitucionalidad, permitiendo hacer lo que le da la gana. Las Fuerzas Armadas prestaron para apoyar a Novoa en el golpe de Estado que le dio a Verónica Abad, que debió ser la presidenta encargada del 5 de enero, sin lugar a dudas, de acuerdo con la Constitución, con la ley, y se prestaron para apoyar a Novoa, y la policía también, y son ellos los que cuidan las urnas, las que trabajan las cuerdas. ¿Qué garantía de un proceso transparente existe? Ahora, bueno, pero ustedes, me imagino, también tienen su control electoral y estarán tomando las previsiones respectivas. Todos los partidos políticos en cada campaña
economistas hablan de que van a ganar en una sola vuelta. Bueno, hasta los que supuestamente están al último dicen que van a pasar a la segunda vuelta. Así que yo creo que también es parte del acontecer político. ¿Cuál ha sido su rol económico? No, si me permite interrumpir, José, como usted lo interrumpe, eso no es correcto. Nosotros siempre decimos la verdad, vean nuestro comportamiento. Aquí le digo, si alguien puede ganar una sola vuelta, es risa, pero han dicho que vamos a ganar una sola vuelta, lo más probable es que haya segunda vuelta, ¿no? En todo caso, somos los que siempre reconocemos la derrota. La derecha nunca reconoce la derrota. Cada vez que pierde, fraude. Nosotros, en cambio, 2021 reconocimos enseguida, 2023 reconocimos enseguida. Ojalá que ahora reconozca enseguida su derrota, Noboa y su título, ¿no? ¿Cuál ha sido su rol en esta campaña política, desde donde está, México, Bélgica, etcétera? ¿Cuál ha sido su rol con la candidata Luisa González? Yo vine a México por la campaña para tener coincidencia de horarios, si no es imposible, no puedo dormir nada en Bélgica, hay 6 horas de diferencia. En todo caso, bueno, tenemos reuniones de campaña todos los días en las que participo, estas entrevistas, y por supuesto, con la experiencia que uno tiene, ver estrategias, analizar encuestas, etc. Ahora bien, conversemos un poco de lo que acontece en el Ecuador, pero también en diferentes partes de Latinoamérica, porque la democracia no es para imponer derechos o imponer privilegios, debe prevalecer el bien común, así se debería entender, pero no siempre se cumple. En ese sentido, sobre todo en el último momento, digo, de lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, ¿cómo es posible que usted defienda a un gobierno que definitivamente va en contra de los derechos de mucha gente, no de toda, porque obviamente Maduro tiene sus adeptos, es indiscutible, pero el gobierno en general ha sido acusado en Venezuela de transgredir los derechos humanos? Sí, es terrible lo que ha pasado allá. Invadieron embajadas, secuestraron refugiados políticos, destituyeron a la vicepresidenta, nombraron vicepresidenta de dedo. Perdón, me confundí, eso ha sido Ecuador, ¿no? Es que en verdad es digna, pues, José, que nos preocupemos de lo que está pasando en otro lado, cuando tenemos una dictadura en Ecuador. Y por último, en Venezuela están bloqueados. ¿De qué democracia me hablan? Si la amenaza es, gana Maduro, lo invadimos, gana González, los ayudamos. Hay que superar la hipocresía. No puede haber normalidad en un sistema democrático de esa condición. En Ecuador, sin ningún bloqueo, destrozan todos los días el Estado de Derecho y nos preocupamos de lo que ocurre en Venezuela. Por último, ya tienen de dictador a un Maduro. Acá tenemos de dictador a un Morito, pues. No, más allá de preocuparnos o no, son temas regionales. Por supuesto, el Ecuador necesita de los vecinos, de Ecuador, de Colombia, etcétera. Pero en la región, yo le hablaba de un tema preocupante y por eso quería su perspectiva al respecto. Tenemos una necesidad imperiosa que es salir, que es superar el subdesarrollo, y para salir de aquello se necesita pues un crecimiento económico. Yo creo que ningún presidente, ninguno, puede solo en un país en donde hay diferentes poderes. Está claro en que el Poder Legislativo y el Ejecutivo deberían trabajar en conjunto en mínimas al menos condiciones, es decir, hablar de políticas de Estado, de políticas públicas para quien sea el titular de cada uno de esos poderes continúe. Algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en Perú, donde la presidenta tiene 3-4% de popularidad, pero ese país continúa en materia económica y con inversión extranjera. Por eso hago todo este símil economista. Pero el Perú no es ningún ejemplo, ¿no? Es terrible, todo se fundamenta en explotación de recursos naturales, extractivismo, pero sin que quede casi nada para el país. Las cifras macroeconómicas van muy bien, las cifras sociales son terribles, un país de gran desigualdad, un país repleto de casinos, lavado de dinero, con todo respeto a Perú, ¿no? Pero no es ningún ejemplo de este modelo neoliberal. Pero yo lo felicito, José, porque en todas las entrevistas que he tenido como 30, primera vez que un periodista me pregunta sobre crecimiento económico. Es como que si no importa. Crecimiento económico es fundamental para el desarrollo. No significa desarrollo. Te puede tener crecimiento económico porque encontró petróleo, gas, diamantes, pero eso no es desarrollo, porque el desarrollo significa que esta prosperidad tiene capacidades internas, básicamente talento humano, no fuerzas externas como petróleo que mañana se acaba y nos quedamos en nada, o deja de tener valor porque hay otras fuentes energéticas. Entonces lo felicito. Tenemos que enfocarnos en el crecimiento económico. La izquierda tiene que hablar de esto. Crecimiento económico para que haya mayor ingresos, para que haya mayor empleo, para que haya la base material para poder atender los derechos, porque la izquierda es campeona en repartir derechos, ¿no? En serlo generoso con plata ajena. Y derecho a esto, y derecho a esto, y jubilación anticipada, y estos beneficios. ¿Y de dónde? Pues si no hay la base material. Tenemos que hablar de crecimiento económico y sabemos cómo hacerlo,
puede revisar cifras, los jóvenes que nos escuchan pueden googlear el nuevo verbo que existe, no googlear, no existe, no lo digo. Pero por ejemplo, durante mi gobierno, crecimos mucho más que el promedio de América Latina, pese a tener dolarización. Es muy difícil crecer con una moneda dura. Fuimos los campeones de reducción de pobreza, fuimos los campeones de reducción de desigualdad, y eso dio recursos para atender las necesidades del país. Hay que hablar de crecimiento económico, y en eso también tenemos una ventaja enorme, porque sabemos cómo hacerlo, y tenemos un experto en economía como vicepresidente de la República, candidato. Sí, antes justamente de ir en aquello, sí, por supuesto que yo me preocupo y he investigado mucho con respecto a lo que significa el crecimiento. Pero usted que nadie me ha preguntado el crecimiento económico, ningún periodista me ha preguntado. Bueno, y no está en el debate público el crecimiento económico. Y es cuando... Bueno, con el problema de inseguridad, eso ocupa todos los espacios, pero hay que hablar de crecimiento económico. Sí, y además usted ha criticado a la izquierda latinoamericana en el sentido de no buscar un progreso a largo plazo o con cuidado, por ejemplo, a temas que no le paran bola, al medio ambiente, con equidad, ¿no? Sino más bien buscar como parches, sin buscar darle al pueblo un verdadero empleo productivo, por ejemplo, un desarrollo tecnológico. En ese sentido, la candidata que representa su movimiento, el partido, a Luisa González, ¿cómo piensa hacerlo dentro de este plan que estoy seguro lo han discutido? Porque esos son los problemas macros en donde también hay que hablarle, más allá de, como usted mismo dice, de los problemas de inseguridad, de salud, etc. Y que, por ejemplo, la inseguridad también se combate con crecimiento económico, con generación de empleo, con reducción de la pobreza. Está interrelacionado todo. Y ahí viene la respuesta a su pregunta. ¿Quién va a venir a invertir, nacional o extranjero? Incluso un patriota que quisiera dejar su plata en el país, crear riqueza en su país. ¿Quién va a venir a invertir en un país repleto de inseguridad, sin energía, con recesión, sin consumo, sin demanda, crisis económica, sin servicios sociales, ni siquiera hilos para coser a los heridos en las emergencias de los hospitales, sin seguridad jurídica? El propio presidente patea la Constitución, la ley está vivo, está, y lo aplaude mucho cuando esa cultura de trampa es la que nos tiene en su desarrollo. Ahí es el reino de la arbitrariedad. En crisis moral, porque se aplaude las más grandes sinvergüencerías. ¿Quién, en sus 5 sentidos, nacional o extranjero, va a venir a invertir en Ecuador? La única forma de romper esta inercia es con inversión pública, como lo hicimos en el 2007, inyectar fuertemente recursos, sobre todo a través de la construcción, lo ha dicho Luisa, básicamente, por ejemplo, intervenir el sistema de carreteras, no solo que mejora un servicio básico, la red vial, no solo que mejora competitividad sistémica, lo cual aumenta productividad y nos ayuda a seguir creciendo, sino que genera ingresos, genera empleo, se recuperan impuestos y puede seguir invirtiendo. Y ahí viene la inversión extranjera. Cuando veía un país dinámico, una economía que crece, con infraestructura, un Estado que respeta el Estado de Derecho, que hace lo que tiene que hacer, ahí vendrá la inversión extranjera. Antes, y nacional también, privada. Antes, sin eso, esperemos sentados, que no va a venir nunca. Ahora, yo pongo algunos ejemplos y me gusta hablar de la región porque también he vivido como periodista el proceso colombiano, por ejemplo. Hace 20, 30 años, efectivamente, Colombia estaba peor que ahora, me refiero en temas de inseguridad, de narcotráfico, terrorismo, etcétera. Pero el trabajo que cumplieron las autoridades en conjunto como pueblo, como país, fue tratar de lograr que pese a la inseguridad siga el turismo, que pese a la inseguridad venga la inversión extranjera. Es decir, se puede, ahora está claro, y esta es una posición absolutamente mía, que no es de un activista, sino periodista. La derecha y la izquierda para mí han fracasado en darle a la gente lo que necesita, tener paz y desarrollo, lo que hemos hablado con respecto al tema económico. No hay empleo, pero sobre todo no hay empleo digno, con tranquilidad, de saber que hay estabilidad, de que me voy a quedar en el trabajo más de un año. Es increíble lo que pasa. Entonces, hay una tercera vía que se puede conseguir. Esto no es nuevo, por ejemplo, hablar de la concertación como lo hizo Chile en su momento, con defectos y virtudes. ¿Por qué no pensar en eso, economista? Usted se ríe porque piensa que es una utopía, pero los que vivimos acá estamos esperanzados en que algún día hablemos de concertación también. Con todo respeto, sé que me dijo al inicio que esté conciso en mi respuesta para ahorrar tiempo, y su pregunta ha ocupado medio programa, con todo respeto. Ha dado criterios políticos que los respeto, pero no los comparto. Creo incluso que está tremendamente equivocado. ¿En qué, por ejemplo? Está diciendo estabilidad laboral, que lo de Colombia, la concertación, no lo hubo de 2007 al 2017. Es chistoso. Ahora nos piden imitar el ejemplo colombiano
cuando en mi gobierno Colombia quería imitar a Ecuador, cuando Chile quería imitar a Ecuador. Entonces tergiversan todo, con el tiempo la gente se olvida y nos ponen a todos en la misma canasta. Todo lo que usted está diciendo lo hicimos en 2007-2017 y con ideología izquierda, pero sin fundamentalismo, porque la ideología izquierda es buscar la justicia social, igualdad de oportunidades para todas y todos, pero sin fundamentalismo. También tenemos que hablar de eficiencia, productividad, y fuimos los líderes regionales al respecto. Entonces además me trae casos que no se pueden generalizar. Muchas veces Colombia tiene una guerra civil pues, de medio siglo, Chile tuvo una dictadura de 19 años, ¿no? Eso nos obligó a concertar. Nosotros en necesidad de esto, demostrando patriotismo, entrega por el país, logramos una gran estabilidad democrática y nos enviaba a Chile, Colombia y al resto de Latinoamérica. Ahora nos dicen que hay que seguir el ejemplo de ellos. Mire cómo han cambiado las cosas, pero por 3 malos gobiernos, no nos pongan todos en la misma canasta, José, con todo respeto. Y esto de izquierda a derecha yo creo que es más válido que nunca. La izquierda es básicamente el ser humano sobre el capital, pero jamás con fundamentalismo, siempre en función del bien común. Sí, bueno, yo no he comparado su gobierno con los demás. Yo estoy hablando en términos generales, porque si me pongo a analizar efectivamente su gobierno, es indiscutible que hablar de números, y en números hay muchas cosas que en este país cambiaron para bien. Y eso es indudable reconocerlo, le guste o no le guste a quien sea, porque aquí no estoy dando una versión para que le guste a alguien a traje a la medida, no. Por eso estoy hablando de periodismo y no de activismo, que creo que es una... lamentablemente hay que aclararlo en este país, no hay que hablar de periodismo o de activismo, no. No estamos hablando de su gobierno, pero sí es necesario, más allá de la comparación, lograr algo de concertación. De hecho, si... Sí, me un poco, José, con todo cariño, sí. Que el ejemplo sea Colombia, que el ejemplo sea Chile, cuando hasta el 2017 el ejemplo lo éramos nosotros en Latinoamérica y en el mundo. Y sobre concertación es claro eso, el problema es la cultura política del país, ¿no? La baja calidad de la política, la mediocridad, lo que han hecho con nosotros. Ustedes dicen son innegables nuestros logros. En lugar de superarnos para eliminarnos políticamente, lo que están tratando es de desprestigiarnos, nos han perseguido, nos han enjuiciado, es la mediocridad. Y en la cultura política latinoamericana se cree que independencia de poderes es mutua inmovilización, es decir, que el legislativo impide que funcione el ejecutivo y viceversa, cuando es coincidir en mínimos de un proyecto nacional para sacar el país adelante. Y son de las cosas que debemos cambiar en nuestra cultura política, que muchas veces va más allá de la cultura política, porque lamentablemente yo soy un político atípico, de hecho no me considero político, no digo lo políticamente correcto. En la psicología social y en ciertos antivalores culturales latinoamericanos lo grafican muy bien, chistes, no así sean chistes malos. Se le ofrece un deseo a un ciudadano, dime qué quieres, pero a tu enemigo le daré el doble. Bueno, sáquenme un ojo, porque prefieren estar mal ellos porque peor esté lo que tú consideras adversario o enemigo, y así nunca lograremos el bien común, nunca. Sí. Nunca superaremos su desarrollo. Usted me está dando la razón con respecto a esta pregunta, ¿no? Que le he pensado bastante. El subdesarrollo, digo yo, es la causa de una mala política, de una equivocada manera de hacer política, porque no hay políticas públicas. Usted puso de ejemplo su gobierno, pero su gobierno, esas políticas públicas se terminaron, o ese impulso se terminó en el momento que usted salió del poder, porque pensó probablemente que Moreno iba a continuar y no ocurrió así. Entonces, si un parte de la cultura política o mala cultura política ecuatoriana, porque una traducción, un fraude democrático como el de Moreno, sería impensable, inadmisible en un país desarrollado. Que gane con nuestro proyecto político, nos traicione, asuma el proyecto político de los banqueros, de Lazo, el más corrupto neoliberalismo, y todos aplaudieron en su momento. Eso es impensable, eso es un fraude democrático. Pero mire, tiene razón también. O sea, a los jóvenes le dicen, la política es mala, no te metas. No, la mala política es mala, como el mal periodismo. Sin política, que es preocuparse del bien común. Y no vivimos en compartimento, vivimos en comunidad. Tan importante como la acción individual es la acción colectiva. Esta acción colectiva nos define como un proyecto nacional, ¿no? Entonces, para eso es fundamental pues, la política, que es la forma racional en que uno toma las decisiones de acción colectiva. Y Ecuador es el mejor ejemplo de eso. 2007-2017, ¿cuánto avanzamos? 2017-2025, ¿cuánto hemos retrocedido? Multiplica eso por 200 años de independencia y entenderán los países que tuvieron buena política, por qué se desarrollaron, y los países latinoamericanos, por qué continuamos en su desarrollo. Ahora bien, asentemos un poco la entrevista en estos casi 10 minutos que faltan para hablar de lo que puede ocurrir el domingo y posterior. Si hay segunda vuelta, ustedes, no hablo solamente de ustedes, su partido,
deberá conversar, al menos conversar, por ejemplo, con Leonidas Issa. En su momento usted dijo que eso podía ser imposible. Nada es imposible en política. ¿Qué opina ahora? Yo le he dicho que es imposible conversar con Leonidas Issa. Con ciertos dirigentes indígenas, sí, con ciertos dirigentes de izquierda, que son impresentables. Pero Leonidas Issa, yo creo que muchas cosas no comparto, pero creo que es un tipo auténtico, por lo menos, y honrado, ¿no? Consecuente, coherente, pues esa gente más siempre lo que nos une que lo que nos separa. Pero hay otro problema que tal vez se le está escapando a ustedes, los periodistas. Entre primera y segunda vuelta hay 64 días. ¿Cómo puede haber tanto tiempo? ¿Se imaginan la incertidumbre que se genera durante más de 2 meses por las elecciones? Entonces, son de las tantas barbaridades que han hecho ineptos de Consejo Nacional Electoral en los últimos años, que han reformado todo es parche, normativa, reglamento absurdo. Poco menos que hay quien diseñar ellos mismos las publicidades, que aquí no hay propuesta, que aquí se critica, atentando contra la libertad de expresión. Es terrible lo que vivimos, por eso hay que reformarlo. Pero son 64 días entre primera y segunda vuelta. El que va a tener un candidato a presidente, haciendo lo que le da ganas del poder. Y eso es democracia. Y el daño que se le hace al país por la incertidumbre, ¿no? Sí, pero esas son en este momento las reglas del juego. Y habrá que va a pasar en esa hipotética segunda vuelta, en esa vorágine de poder... Todas las simulaciones nos dan que ganamos, pero mire, palo porque va, palo porque no va. Me dice, esas son las reglas del juego. Sí, hay que ir un poco más adelante para corregir las cosas, y no quedarnos en un inmediato, porque en verdad han destrozado la institucionalidad del país. Tenemos un Frankenstein institucional y hay cosas realmente incomprensibles, verdaderamente tontas. Pero en todo caso, mire, no hay que confiarse, todas las simulaciones de segunda vuelta nos dan amplia ventaja, pero habrá que trabajar día a día y bienvenidos. Todas las manos bienvenidas, todas las manos limpias, la mente lúcida, los corazones ardientes por la patria, de derecha o de izquierda, porque aquí a mí me une más principios, valores, una derecha democrática que con cierta izquierda que se ha prestado a todo, que era la que tenía que secuestrar la salud, la educación, que en verdad no es izquierda, son especialistas en tirar piedras nada más. Es decir, está abriendo la posibilidad de conversar, como usted mismo ha dicho, con cualquiera, como debe ser en democracia. Es decir, ¿cuándo no lo hemos hecho? Conversamos con Lazos. Acuérdense que después que triunfó Lazo dijimos, tenga todo nuestro apoyo. Le dimos apoyo en la asamblea. Fue él el que nos presionó y nos enteramos por redes sociales que había roto el acuerdo y se había comprometido con Pachacuti para poner de presidenta a Guadalupe Llori. Hoy ya se olvidaron. Acuérdense que nos va a seguir todo el apoyo. Le aprobamos todas sus leyes, que la que iba a acabar los pagones era mentira, la que nos iba a sacar de la crisis, sabíamos que era mentira, pero se lo apoyó en todo, hasta que invadió pues la Embajada de México, rompiendo todos los tratados internacionales, la Constitución de la República, secuestra a un refugiado, asilado político como Orelá, y lo sepulta en una ex vicepresidente democrático de la República, y lo sepulta en una prisión de alta seguridad. ¿Cómo quiere que reaccionemos frente a estas circunstancias? Es decir, que en una hipotética segunda vuelta, o si es que el presidente, ahora candidato, llega a ser nuevamente presidente, hay una posibilidad de que en la asamblea ustedes tengan mayoría, ¿verdad? Es posible que vuelvan a conversar y que lleguen a lógicas soluciones, o pensando en lógicas soluciones en función de país. Nosotros, por nosotros mismos, no vamos a tener mayoría en la asamblea por la trampa que hicieron. Cambiaron el método de Hong, con ese método que está vigente en toda América Latina, tendría mayoría, pero para perjudicarnos impusieron el método Western, que atomiza la asamblea, impide gobernabilidad, pero impide que nosotros tengamos mayoría. Con el presidente no va a ser imposible, ya sabemos lo que es un inmoral, un inepto, corrupto, ¿ya? Entonces, apoyar al legislativo sería conectar la degradación moral de la patria. No solo eso. Si hay una mayoría consistente en la asamblea, tiene que ser juzgado. Juicio político. Si acaba de demostrar la Corte Constitucional, mal y tarde, pero acaba de demostrar que rompió la Constitución, ¿no? Y eso es causal de juicio político. Pero ¿qué entonces va a ocurrir, expresidente Correa, si es que llega a ganar Noboa? Significa que hay un rompimiento de entrada en donde no van a haber acuerdos y por lo tanto el país va a crecer. Pero, oiga, si Pinochet gana la elección, usted va a tener... va a considerar con Pinochet. Eso es lo que muchas veces no se entiende. No hemos hablado de desarrollo, su desarrollo, en esta parte soy experto en eso. El bien más importante de una sociedad es el bien moral. Cuando usted concilia con dictadorzuelos que han hecho lo que le da la gana, que ha gobernado para el negocio de la familia, que hasta le quiere bajar la pensión alimenticia a su propia hija, cuando hacen alarde de riqueza, de derroche, o sea, conciliar con gente así es con estares y perder lo más valioso que tiene una sociedad,
para el desarrollo y para el buen vivir, que es el bien moral. Eso es lo que no se entiende. Lo más importante para el desarrollo no son las carreteras, las hidroeléctricas, lo tangible, es lo intangible, ¿no? Los valores, los principios, y dentro de esos valores y principios, el bien moral. Ese bien moral hay que protegerlo con toda nuestra fuerza. Tenemos 5 minutos, economista. Es indiscutible que, y no quería arrancar con ese tema, tema de la delincuencia. Estamos plagados de problemas de inseguridad, mucho peor inclusive que en años anteriores, sin querer comparar nada. Estamos viviendo una realidad que todos debemos tratar de luchar para conseguir un cambio. ¿Qué es lo que proponen ustedes para ese cambio? Pero usted inteligentemente, pues José, y para eso hay que ver el pasado, que dejamos el país sin bases militares, sin tonterías así, como el segundo más seguro de América Latina, y en 7 años somos los más violentos del mundo. Por supuesto, pues hay que ver qué se hizo mal y comparar. ¿Y cuál es la propuesta? Recuperar esa institucionalidad y esa capacidad del Estado que la destrozaron los últimos 3 gobiernos, que nos dio tanta seguridad. Por ejemplo, el Ministerio Coordinador de Seguridad lo eliminaron. Ese Ministerio Coordinador coordinaba hasta con Colombia y Perú. Al crimen transnacional se lo combate con cooperación internacional. La droga viene de Colombia, las armas de Perú. Habían las COMPIFRON, Comisiones Binacionales de Frontera. Todo lo destrozaron para hacer quedar mal a Correa y reducir el Estado de eso. El Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles. El nuevo Ministerio del Interior, encargado de la seguridad ciudadana. Debilitaron el ECU 911. La inteligencia la utilizaron solo para perseguir a los adversarios políticos, no para perseguir a las mafias. Hay que recuperar la capacidad del Estado para luchar contra el crimen organizado, pero la voluntad también, porque esto es muy importante. Escúchenme, guayacenses y ecuatorianos, esto es muy importante, ¿no? Debilitaron totalmente al Estado, nos impusieron, pero además el narcotráfico infiltró el Estado, ya somos un narcoestado. Hay infiltración en el sistema de justicia, en fiscalía, en el gobierno, narcos generales de policía, fuerzas armadas, pero también infiltró el sistema financiero. Se daban más de 4.000 millones anuales en dinero sucio del narcotráfico en el sistema bancario. Sin ese dinero quebrarían muchos bancos. ¿Y cuál sería la fórmula? Ganaron el proceso de participación, destituyeron al superintendente electo, porque no era un títere de ellos, pusieron un títere. Entonces no hay la voluntad de luchar, no hay ni la capacidad ni la voluntad de luchar realmente contra el narcotráfico, porque están lucrando el narcotráfico. El sistema financiero ecuatoriano, la banca, vive del lavado de dinero sucio del narcotráfico. Entendamos eso, ecuatoriano. Y Novoa Banquero tiene el Banco Litoral, que es parte de Corporación Novoa. ¿Y cómo limpiar todo eso? Bueno, que vaya gente independiente, pues funciona bien común, no en función de los banqueros. Y eso es Elisa González, es una revolución ciudadana. Nosotros somos gente de clase media, como la mayoría de los que nos escuchan. No somos banqueros, no somos grandes empresarios, tenemos hacienda bananera. Tenemos independencia para luchar por el bien común. Bien, y me quedo con un mensaje suyo, faltan 30 segundos, ¿sí? Hablar de desempleo, podríamos hablar un programa completo, pero ¿qué más se puede lograr para que la gente pueda entender que en un plazo de 4 años tengamos un mejor país con respecto a empleo? El crecimiento económico genera empleo, supera migración, reduce pobreza, fortalece la seguridad, porque no habrá seguridad duradera si no se fundamenta en desarrollo humano como lo hicimos del 2007 al 2017. Miren, el caso de reactivación económica es hasta fácil. Lo que pasa es que esta gente no cree en el Estado, no cree en la inversión pública. En 6 meses se pueden ver las grandes diferencias. En seguridad algo similar. En energía, al menos no tener crisis hasta construir las nuevas hidroeléctricas que no se hicieron estos últimos 8 años. Pero en un año se pueden ver grandes cambios, se los prometemos. Este 9 de febrero, las urnas, como dice Lula, no es para depositar odio, amargura, es para depositar amor, esperanza, con infinito amor por tu patria. Juntos reviviremos Ecuador este 9 de febrero. Todito 5, querido compatriota. Muchas gracias al economista Rafael Correa. Mucho gusto. Que pase bien. Vamos a una pausa comercial y continuamos. Claro que sí. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Si estás buscando el lugar perfecto para llevar tus ideas a la pantalla, tenemos la solución ideal para ti. Te presentamos nuestro set de televisión, un espacio versátil y completamente equipado, perfecto para grabaciones de todo tipo, desde programas de entretenimiento, deportes, de salud, entrevistas, podcast y mucho más.
Nuestro set cuenta con tecnología de última generación, iluminación profesional y un ambiente diseñado para inspirar tu creatividad. Además, estamos ubicados en la zona accesible, lo que facilita el transporte de tu equipo y la llegada de tus invitados. Alquila nuestro set de televisión y realiza tus producciones con nosotros. Contáctanos para más información y reserva tu fecha. Te esperamos en Canal TV Digital, tu canal familiar. Las noticias más importantes del Ecuador y del mundo, aquí en Digital Noticias, primera emisión. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier momento. El análisis en temas de coyuntura política, social y económica se lo daremos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en Digital Noticias, primera emisión. Soy la licenciada Erika Valverde y los invito a seguirnos en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube en vivo. Digital Noticias, donde prevalece la verdad de las noticias. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bien, continuamos con más de Hora Cero. Recordamos que nos están siguiendo a través de YouTube RTW24, TikTok RTW24 @, Canal 14 de Stream, Canal 14 de CNT y Canal 14 en Claro. Y por supuesto estamos aquí en Canal Televisión Digital. Más adelante estaremos entrevistando al analista político Osvaldo Moreno, pero antes ya está vía Zoom el candidato a la Asamblea por RC y Reto, Raúl Chávez, a quien saludamos a esta hora. ¿Cómo está, Raúl? Buenas tardes. Hola, querido José, un gusto estar acá. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, indudablemente lo esperábamos en el set. Estamos, sabemos perfectamente que están en recorridos finales y entonces ahora vamos por Zoom. ¿Cuáles son las perspectivas con respecto a las elecciones? Hay mucho que trabajar en la Asamblea y tal como se lo he planteado en su momento al expresidente Correa y a todos los candidatos de izquierda y de derecha, nadie puede solo en este país. Es momento de unir o concertar en un momento dado sobre políticas públicas o sobre acuerdos programáticos sin tener que decir que hay un conflicto de intereses, pero hay que pensar en función de país. ¿Cuál es su objetivo en la Asamblea, Raúl? Bueno, José, yo concuerdo con usted. De manera general, la única forma de avanzar, no solo Ecuador, sino cualquier país que busque desarrollarse o que se haya desarrollado en su momento, es la unión y avanzar en conjunto. Marcar una brecha cada vez más amplia, lo único que nos genera es el caos y el malestar que hoy estamos viviendo. Ahora, por supuesto, hay que ponerse de acuerdo en temas estructurales. Temas de forma pueden ser parte de la convivencia. A usted le puede gustar más el azul, a mí el amarillo, el otro el rojo. Son cosas que no terminan determinando ningún problema en la estructura. Pero la estructura tiene que ser sólida. Yo estoy hablando de que todos los que nos sentemos a conversar y seamos electos para la función pública, independientemente, ahorita estamos hablando de la Asamblea, pero independientemente de cualquier cosa, tiene que tener claro que el presupuesto, por ejemplo, de educación, tiene que respetarse y mantenerse. Si no sembramos, no cosechamos. El presupuesto en el área de salud no puede depender de la ejecución o no, tiene que ejecutarse y a partir de eso brindar el derecho de salud a todos los ecuatorianos. El tema de seguridad tiene que ser un plan bien establecido que de manera transversal, por supuesto, nos ayude primero a tener tranquilidad como personas, pero adicional a enmarcarnos en lo que buscamos, una gran producción a nivel de todo el aparato, y donde incluimos, por supuesto, al sector empresarial, que es el encargado de ejecutar todo lo que nosotros hoy estamos buscando en inversión pública, ¿no? Hay que tener claro, sin inversión pública difícilmente vamos a poder tener una gran generación de empleo que hoy necesitamos. Sobre esos pilares podemos hablar sin ningún tipo de problema y considero yo que cualquier persona que busque lo mismo que buscamos nosotros, que es el bien común y el desarrollo del país, no puede oponerse a algo como eso. Ahora, hay cosas muy puntuales, por ejemplo, en materia de seguridad. ¿Qué más puede hacer la Asamblea? Porque hay leyes muy importantes, pero hay gente que la quiere seguir y otras no. ¿De qué sirve, digo yo, que la policía y las Fuerzas Armadas por un lado hagan su trabajo y como carrusel vuelven a la calle a delinquir los demás? Pero ¿qué otros blindajes pueden haber o qué más puede hacer la Asamblea en función de seguridad de este país?
Mire, yo soy de los que piensan de que no necesitamos más leyes y más leyes para solucionar los problemas. Para mí el marco jurídico que tiene el país, por supuesto que es perfectible, por supuesto que hay que ir mejorando, como todo en la vida y en todos los aspectos y en todas las áreas de la vida. Pero aquí lo que se necesita sobre todo es la voluntad política de avanzar. A partir de eso podremos generar un plan bien claro, bien planificado, que permita ir ejecutando e ir reduciendo, en este caso estamos hablando de seguridad, la inseguridad que hoy nos están generando todos los ecuatorianos. Mire, la Asamblea tiene una función que se llama fiscalizar, pero fiscalizar no es sinónimo de persecución. Fiscalizar quiere decir no dejar que se pierda el rumbo por el cual se estableció un gobierno. Cuando un presidente, o cualquier dignidad, pero hablemos de un presidente, registra el plan de gobierno en el CNE, la obligación de la Asamblea es de que se cumpla, porque la ciudadanía votó por esas líneas, votó por ese camino. Entonces yo sí considero que un papel fundamental de los asambleístas es generar una especie de auditoría interna donde pueda claramente ir marcando el rumbo por el cual todos los ciudadanos votaron, porque al final el gobierno lo que tiene que hacer es ejecutar en función de la propuesta. Ahora, estamos claros en que hay dos posibilidades, y entre ellas está una segunda vuelta electoral. En materia de tractos, de conversaciones, ¿con quienes RC y Reto, desde su punto de vista, estarían dispuestos a conversar? Mire, ojalá podamos tener un bloque de 151 asambleístas. Y no lo digo desde la venta de humo, ni intentando ser romántico cuando lo hablo desde lo más profundo de mi corazón, con convicción se lo digo. Que si eso va a pasar o no, bueno, sí, es muy poco probable. Pero aquí el objetivo no es si Raúl o Pepito se lleva bien con el de al frente, con el morado, con el amarillo, con el verde. Aquí el objetivo es que nuestro trabajo dé resultado. A partir de eso, yo no tengo ningún problema en sentarme a conversar con cualquier persona que busque lo mismo que manifesté hace un momento. Una gran inversión social donde no descuidemos a la ciudadanía, pero que eso como consecuencia me determine de que todas esas personas que hoy las estamos incorporando con dignidad y con servicios pasen a ser parte del sector productivo y por supuesto poder generar mayor riqueza a nivel de producción e industrialización como país. Raúl, yo lo entiendo y además entiendo perfectamente que su postura es casi no de un político tradicional, porque claro, todos los ecuatorianos que entendemos cuál es la verdadera situación de este país, decimos cómo es posible que yo no me pueda sentar con alguien a negociar o a conversar en función de sacar adelante al país, pero lamentablemente hay posturas de gobierno por un lado y también de la oposición que son diametralmente difíciles de lograr, digo, un acuerdo. Pero puntualmente, por ejemplo, usted, ¿qué políticas públicas debería o va a impulsar para que indistintamente de quién sea el próximo presidente o presidenta se mantenga? Por ejemplo, respetar el presupuesto que por constitución le corresponde al área de salud y educación. Eso no es negociable, eso ya está enmarcado en la Constitución y lo que hay que hacer es hacer caso. Ojo, no solamente aprobar el presupuesto en la Asamblea, sino también ejecutarlo, ¿no? Porque ya vamos viendo que parte de ciertas prácticas es ponerlo dentro del presupuesto para decir que se cumple medianamente con ese porcentaje, pero a la hora de la ejecución no existe y comienzan a redistribuirse los presupuestos. Eso lo tenemos claro. Por supuesto que el que quiera eso, nosotros vamos adelante con eso. Un gran plan de seguridad que se enfoque, por supuesto, en fortalecer la fuerza pública, que hoy está absolutamente abandonado. Mire, le cuento algo y pregúntele a todos los candidatos a presidencia que hoy tienen policías custodiando. Ninguno de ellos tiene dónde dormir ni los viáticos, por si acaso. Es responsabilidad del candidato ver cómo les da de comer y dónde los hace dormir. ¿Usted cree que esas personas que deben defendernos tienen ese sentido de pertenencia si ni siquiera le dan los mínimos? Entonces, por supuesto que hay que fortalecer la fuerza pública, por supuesto que hay que tener una capacitación constante, porque no se trata solamente de decir, ya hice el curso y ahora puedo trabajar en seguridad. No, una capacitación constante, tener el equipamiento necesario, mejor que el de los grupos de delincuencia, mejor que el de las mafias, recuperar sistemas interconectados, como por ejemplo el ECU 911, que ahí no estamos hablando de ninguna ideología política, ahí estamos hablando de un mecanismo que funciona muy bien en Estados Unidos y que se lo buscó replicar acá, que funcionó durante un tiempo, pero que hoy el gobierno ha decidido quitárselo a todos los GATS y ni siquiera tiene la capacidad instalada para manejarlo de forma adecuada. Un tema también muy importante, es un gran departamento de inteligencia. Siempre hay que adelantarse a la violencia, a los sucesos. Por supuesto que van a haber casos inevitables donde la fuerza pública tiene que entrar con mucha fuerza, pero la gran
el gran éxito siempre de cualquier plan de seguridad es trabajar en prevención. Ahora, estamos hablando de la delincuencia organizada, pero el plan de seguridad también tiene que enmarcar la delincuencia común, que se soluciona con una gran inversión social. Y es lo que le decía, querido José, ahí es donde tenemos que respetar el presupuesto de educación, ahí es donde tenemos que respetar el presupuesto de salud, ahí es donde tenemos que generar programas de arte, cultura y deporte, sobre todo en los barrios más vulnerados. Ahí es donde tenemos que comenzar a solucionar los problemas más elementales, como por ejemplo el que vivimos acá en Guayaquil. Monte Sinaí, que son alrededor de 300.000 personas, nunca han tenido agua, por decisión del alcalde y que por supuesto, porque es su obligación, a finales del próximo año van a tener agua por primera vez en la historia, porque ya se están instalando las redes. Pero esas cosas son las que tenemos que comenzar a generar, y es lo que yo decía hace un momento. Por supuesto que lo hacemos primero que todo desde un punto de vista humanista, porque no podemos estar tranquilos si las personas viven en esas condiciones. Pero también es una decisión estratégica para la producción de este país. Si nosotros comenzamos a incorporar más personas al aparato productivo, la riqueza va a crecer, va a haber mayor consumo, el dinamismo a nivel de la economía se va a incrementar y eso también va a mejorar indicadores tanto de bienestar como de disminución de inseguridad. Raúl, con esto concluyo. Hablando de competencias, usted estuvo en el municipio, sabe perfectamente cómo se ha podido enfrentar o no el tema de la delincuencia en Guayaquil. ¿Usted en la Asamblea impulsaría que esas competencias las tengan los municipios? Es decir, me refiero al tema de seguridad. Podría ser, pero tendremos que evaluar dependiendo del municipio, ¿no? Así como hay municipios bastante robustos como el de Guayaquil, que aunque se demoran en pagarnos muchas veces las asignaciones por parte del Estado, igual seguimos funcionando. También hay municipios bastante pequeños, pues que no van a tener la capacidad instalada como para poder asumir una responsabilidad como esta. Yo no les sacaría el cuerpo, lo que sí es que habría que hacer una gran diferenciación entre municipios como Guayaquil, como Quito, como Cuenca, de repente como Manta, como Ambato, y todos los demás que existen a nivel nacional, ¿no? También hay que ser responsables, no hay que decir cualquier cosa. Pero por supuesto que vamos a siempre estar abiertos a revisarlo. Pero ojo, aquí el tema no es tanto si lo termina haciendo el municipio o si lo termina haciendo el gobierno. Aquí el tema es que se haga. Porque muchas veces dicen, no, es que el gobierno no vale, que el municipio no vale, o la asamblea no vale. Cuando hablamos así de todo no decimos nada. Hay que decir clarito quiénes son los que dirigen, los que toman las decisiones. Porque ninguna institución se maneja solo. Y a partir de eso, por supuesto que podemos ponernos de acuerdo sin ningún tipo de problema. No le saco el cuerpo a lo que usted me está planteando del manejo de la seguridad en los municipios, pero sí creo que es un trabajo bastante minucioso antes de tomar la decisión. Bien, le tomo la palabra con respecto a algunos temas, a las competencias, a impulsar políticas públicas y que de una vez por todas en la Asamblea exista al menos la idea de gobernabilidad, porque si no, lo que estaríamos pensando los ecuatorianos es que vamos a vivir de división en división y eso pues la división creo que no le hace bien absolutamente a nadie. Muchas gracias por su tiempo. La buena noticia, solo para cerrar en función de lo que usted me está planteando, y que por supuesto que muchos periodistas o personas me plantean lo mismo, porque obviamente hablan por experiencia, por lo que ha venido sucediendo, ¿no? Pero la buena noticia es que todos los países que han buscado desarrollarse y que lo han logrado, han pasado por este tipo de situación, en las cuales se pensaba que ya era irreversible la situación. Sin embargo, las nuevas generaciones son los que encontraron la oportunidad para salir adelante. Y ese es mi planteamiento. Por supuesto que no me caen personalmente bien todos de repente, ¿no? Porque algunas personas nos han hecho daño personalmente y otras al Ecuador entero. Pero hoy la situación nos supera y a partir de eso, yo personalmente, y estoy convencido que el bloque que me acompaña va a priorizar el bien común antes que si me cae bien o no me cae bien tal personaje. Bien, la postura de Raúl Chávez. Muchas gracias por su tiempo y veremos qué pasa el día domingo. Vamos a ir a una pausa comercial y continuamos. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Si estás buscando el lugar perfecto para llevar tus ideas a la pantalla, tenemos la solución ideal para ti. Te presentamos nuestro set de televisión, un espacio versátil y completamente equipado, perfecto para grabaciones de todo tipo, desde programas de entretenimiento, deportes, de salud, entrevistas, podcast y mucho más.
Nuestro set cuenta con tecnología de última generación, iluminación profesional y un ambiente diseñado para inspirar tu creatividad. Además, estamos ubicados en la zona accesible, lo que facilita el transporte de tu equipo y la llegada de tus invitados. Alquila nuestro set de televisión y realiza tus producciones con nosotros. Contáctanos para más información y reserva tu fecha. Te esperamos en Canal TV Digital, tu canal familiar. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Más de hora cero, y ahora tenemos al analista político Osvaldo Moreno, a quien le agradecemos por su tiempo. Osvaldo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Nos escucha bien, Osvaldo? Bien. Osvaldo, ¿cómo analiza usted en este momento la campaña, cuando ya faltan muy pocos días para que concluya definitivamente esta campaña política presidencial de cara a lo que va a ocurrir el próximo domingo 9 de febrero? Bueno, una elección que en términos de violencia, afortunadamente no hemos tenido asesinatos de candidatos, comparado a la elección anterior, pero sí hemos tenido otras formas de violencia, probablemente que es la cantidad de noticias falsas, de campañas, por ejemplo en YouTube, en redes sociales con material abiertamente montado y que las plataformas permiten difundir. Por ejemplo en YouTube yo veía una serie de videos totalmente, digamos hasta groseramente falsos que permite a la plataforma ser pautados. Por eso es tan importante la regulación de ese espacio, ¿no? Pero dentro de aquello creo que tranquila, digamos entre comillas, en esta situación de inseguridad espantosa que vive el Ecuador. Adicional a eso, con la novedad de una elección que creo que debe ser la más polarizada en mucho tiempo, ¿no? Aparentemente no habría espacio para otro tipo de propuesta que no sea la del oficialismo y la del correísmo, ¿no? Pero bueno, al final las encuestas a veces no se sintonizan un poco con lo que la gente cree, tampoco los políticos. Vamos a ver qué pasa el día domingo, pero por lo pronto yo veo una polarización muy cerrada y muy fuerte entre estas dos tendencias, con una candidata González e Isa que podrían, digamos, ser la novedad. Ahora, es indiscutible, sí, yo también concuerdo en que deben ser de las elecciones más polarizadas que se recuerde. Ahora, eso inclusive no da pues mucho espacio en el hipotético caso que haya una segunda vuelta electoral para que cualquiera de los dos candidatos negocie políticamente votos o acuerdos con el segundo, el tercero o el último. Bueno, pues obviamente no es lo mismo Andrea González que Leonidas Issa, ¿no? Son dos vertientes que creo que son más afines. Por un lado la una, el anticorreísmo radical, que es lo que representa, y por otro lado una izquierda más ortodoxa, digamos, por no decir radical. Siempre las segundas vueltas arrancan de cero, son totalmente, la palabra es foja cero, arrancan de cero y en ese arranque obviamente empiezan otras lógicas, otros tiempos, y encima es larga, ¿no? Creo que es el balotaje más largo que hay en la región, ¿no? Casi 2 meses. Así que vamos a ver que cualquier cosa puede pasar. Ahora bien, ¿qué es lo que un analista como usted, que además maneja mucho los números con respecto a encuestas, qué se puede mover de aquí hasta el día domingo? Hay esa indecisión que normalmente, inclusive en las propias filas, cuando está haciendo la fila antes de sufragar, decide su voto, o definitivamente los indecisos se van a mantener en anular el voto. Siempre va a haber gente que toma su decisión en el avión. Eso no ha variado. El tema es por las opciones, ¿no? Como te planteaba, aparentemente hay una polarización muy fuerte, que no da espacio para otras. Por ejemplo, ayer o antes de ayer veía una encuesta en un distrito X de una provincia X grande del país, donde prácticamente la una fuerza tenía 47 y la otra 46, o 45 a 48. Eso en el reparto de escaños, por ejemplo, no te da espacio para el resto. O sea, si alguien saca 3% no logra ingresar. Peor en provincias con 4 asambleístas, 5, 2,
o el caso, bueno, de Pichincha, Guayas, Manaví, que son más grandes y tienen distritos. Entonces, es una elección con esa particularidad, pero sin embargo nunca hay que descartar las novedades, y probablemente quizás esas novedades podrían ser González e Isa. ¿Y ves tú alguna posibilidad de alguna sorpresa en alguna ciudad o en alguna provincia determinada? Por ejemplo, lo que podría pasar en Guayaquil, Guayas o Manabí. Creería más Manaví, Tungurahua, ¿no? Si es que el oficialismo, si es que el correísmo saca un resultado interesante, o si el oficialismo lo saca en Manabí, que son las provincias, digamos, bastiones de ambas fuerzas. Habría que esperar, habría que ver, ¿no? En las últimas elecciones, ¿cuál ha sido el comportamiento de Guayas y Pichincha? ¿Han sido determinantes o más bien Sierra Centro o Manabí? La costa en general se ha mantenido, digamos, a favor del correísmo. En la sierra, especialmente en la Sierra Centro, eso por ejemplo habría que ver si ISA tiene llegada o potencia en las provincias de población indígena, por ejemplo. Si eso sucediera, sería en detrimento de Noboa o de la derecha. Pero esa es una curiosidad, que las poblaciones con las provincias con mayor población indígena han sido las que mejor resultados sacó Lasso y Noboa. Entonces es muy difícil, digamos, determinar tal provincia o tal de tal forma. Se puede plantear un escenario, pero insisto, no descarto nunca que haya novedades, no más que sorpresas. Los dos candidatos que están polarizando esta elección, ¿tendrán alguna sorpresa ellos para ofrecer, para dar a conocer algo que pueda arranchar ese voto indeciso? O del otro lado, en estos últimos días, ¿hay chance de hacerlo en los denominados cuartos de guerra o no? Cuando tú promueves un triunfo en primera vuelta y no se da, se desmoralizan un poco las tropas, digamos, si hablamos así en términos castrenses, ¿no? Se desmoraliza la campaña, la gente, y te toma un tiempito reponerlo, ¿no? Sin embargo, insisto, como es tan largo el lapso de la elección a la segunda vuelta del balotaje, te puedes reponer. Entonces son ese tipo de situaciones que se pueden presentar, o si es que llegara a ganar en primera vuelta el presidente, o si alguno llegara en primera vuelta, ¿no? Son situaciones que finalmente terminan determinando cómo concluye una elección. Ahora, te hago una consulta más allá de números, sino como un analista. El Ecuador necesita una concertación. Está claro que cualquiera de los dos que gane, que logre la presidencia, va a necesitar del otro en la asamblea. Pero abiertamente, el expresidente Rafael Correa nos decía en su entrevista que ellos no piensan conversar con el presidente de la República por las diferencias abismales que hay. Y entonces, ¿cómo quedaría la gobernabilidad? Gane quien gane. Bueno, ya tuvimos gobernabilidad, ¿no? Ya tuvimos un espacio en que las propuestas del Ejecutivo sacaban más de 100 votos y el Ecuador no ha tenido mayor cambio en su situación. Habrá que ver qué sucede, pero tomamos en cuenta que por la característica de esta elección, por la característica de este mandato, podría presentarse una muerte cruzada o algo así por el estilo. Si no descartas que pueda ocurrir una segunda vez de muerte cruzada. Realmente sería muy lamentable para nuestro país, porque ¿en qué momento vamos a hablar primero de gobernabilidad, luego de políticas públicas, de consecución de logros en tan poco tiempo? Es increíble lo que está pasando en nuestro país. Sí, totalmente. Nunca hay que descartar nada en nuestro país. Como decía Carlos Julio Rosemena, en el Ecuador solo falta tostar granizo. Ahora bien, recomendaciones con respecto a los indecisos. ¿Crees que hay un pensamiento crítico, que están revisando cada una de las dos posiciones, de revisar los planes de gobierno de uno y otro? ¿O qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha provocado esta polarización? ¿O definitivamente los otros candidatos, salvo Isa o González, que la segunda sobre todo descolló después del debate, no han ofrecido a los demás nada importante o interesante, digo, para que puedan arranchar votos? Más que por quién votar, votar. Eso es lo que yo quiero recomendar. La democracia es un ejercicio que, como todo, se fortalece ejerciéndola. Así que mi recomendación, más que por quién votar, vote por quien usted quiera o anule, es que hay que asistir masivamente a las urnas y hacer que la voluntad popular se respete.
Eso creo que es lo más importante que tenemos que hacer, más allá del papelito o el certificado. Claro, pero yo añado un poco lo siguiente, ¿no? Y cuando hablo de pensamiento crítico es de poder revisar los planes de gobierno, de revisar realmente quién está detrás de quién, de ver cuánto ha podido mover un candidato para hacerse notar y qué es lo que está ofreciendo, porque hoy en día hay posturas desde trenes balas hasta terminar con la delincuencia en 2 años, en desaparecer el desempleo, etcétera. Es decir, suena hasta desesperada la cantidad de cosas que hemos escuchado también en esta campaña. Sí, o sea, hay un baratillo de ofertas, como dice la gente, pero también no hay que engañarnos, ¿no? Esto de la famosa inversión extranjera es uno de los mitos más grandes que nos ha vendido el relato liberal, digamos. Nunca ha pasado del 1% del Producto Interno Bruto. La única vez que medio levantamos cerca de eso fue en el gobierno de Correa. Y el país que más invertía en materia de inversión extranjera directa era México. Ya ve usted en qué estado estamos ahorita. Entonces, yo creo que hay que participar y obviamente investigar quién es el candidato, qué ha hecho. Pero ya yo decirle vote por este, vote por aquel, porque los de acá tal cosa, pues ya le corresponde a los ciudadanos hacerlo concienzudamente y tomar una decisión, y a nosotros de manera sagrada acatarlo, porque la voluntad popular para mí es sagrada. Totalmente de acuerdo. Bien, muchísimas gracias a Osvaldo Moreno por haber estado con nosotros aquí en Hora Cero, y gracias también a quienes nos han seguido en nuestros canales y plataformas. Que estén muy bien.